Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que sigan muy bien. Como les adelanté en el video anterior, vamos a continuar con una breve síntesis de las ideas del texto de Chalmers. En este punto nos abocaremos entonces a las ideas que Chalmers desarrolla en el capítulo 2 de su texto. En este capítulo, Chalmers se propone poner en duda la validez del principio de inducción. Recordemos que dicho principio decía lo siguiente: si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de cosas de tipo A y todos los A observados, sin excepción, poseen una propiedad B, entonces todos los A, concluye el inductivista ingenuo, poseen la propiedad B. Según Chalmers, el inductivista podría intentar justificar dicho principio apelando o bien a la lógica o bien a la experiencia. Como dijimos al hablar de la deducción, las argumentaciones lógicas válidas se caracterizan por el hecho de que, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Pero es evidente que las argumentaciones inductivas no son argumentaciones lógicamente válidas. No se da el caso de que siempre y necesariamente, si las premisas de una inferencia inductiva son verdaderas, entonces la conclusión tenga que ser verdadera. Es posible que la conclusión de una argumentación inductiva sea falsa, aun cuando sus premisas sean verdaderas, sin que esto conlleve una contradicción. Un ejemplo sumamente comprensible, aunque banal, sería el siguiente: si todos los cisnes observados hasta el momento son de color blanco, eso no nos garantiza que no pueda existir un cisne negro. En síntesis, para Chalmers, la inducción no puede justificarse sobre bases estrictamente lógicas. En relación con la experiencia, el inductivista podría expresarse del siguiente modo: se ha observado que la inducción funciona en un gran número de ocasiones. Por ejemplo, dice Chalmers, las leyes de la óptica y del movimiento planetario. Además, se podría ampliar esta lista con numerosas explicaciones y predicciones posibilitadas por leyes derivadas inductivamente. En términos estrictamente racionales, esta justificación parece inaceptable, pues emplea el mismo tipo de argumentación inductiva cuya validez se pretende justificar para validar la propia inducción. La forma lógica de este argumento sería para Chalmers la siguiente: el principio de inducción funciona en el caso 1, el principio de inducción funciona en el caso 2. Así sucesivamente, el principio de inducción funciona en el caso n, por lo tanto el principio de inducción funciona siempre. Una vez más, no se puede utilizar la inducción para justificar la propia inducción. Seguidamente, Chalmers critica el principio haciendo hincapié en la variedad y equivocidad de la exigencia de que se realice un gran número de observaciones y en una amplia variedad de circunstancias. Recordemos acá las tres exigencias que proponía en el capítulo 1 el inductivista para considerar que la inducción fuese válida. En este sentido, Chalmers se pregunta lo siguiente: ¿cuántas observaciones constituyen un gran número? ¿Cuántas veces hay que calentar una barra de metal antes de que podamos concluir que todos los metales se dilatan con el calor? Además, ¿qué se ha de considerar una variación significativa de las circunstancias? Es decir,
Esto es importante porque la lista de variaciones se puede extender indefinidamente a menos de que se pudieran eliminar por algún criterio que él mismo no sería empírico, todas aquellas variaciones que fuesen de carácter superfluo, es decir, las variaciones que son significativas tienen que distinguirse de las que son superfluas, apelando a un conocimiento que él mismo no es empírico, sino teórico. Pero admitir esto es, para el inductivista, admitir, ¿qué cosa? Admitir que la teoría desempeña un papel importante antes de la observación. Una postura inductivista de carácter más moderado, dice Chalmers, podría ser la siguiente. Aunque no se puede garantizar que las generalizaciones a las que se ha llegado mediante inducciones lícitas sean totalmente verdaderas, son, no obstante, dice Chalmers, probablemente verdaderas. Así, cuanto mayor sea el número de observaciones y la variedad de condiciones en las que se han realizado, mayor será la probabilidad de que las generalizaciones resultantes sean verdaderas. A partir de esto, el inductivista podría reemplazar, dice Chalmers, el principio de inducción por una versión moderada de este principio que diría lo siguiente. Si en una amplia variedad de condiciones se ha observado un gran número de A, y si todos los A poseen sin excepción la propiedad B, entonces probablemente todos los A poseen la propiedad B. Chalmers va a criticar una vez más esta nueva versión del principio inductivista, apelando a las dificultades que pueden encontrarse cuando se procura precisar la probabilidad concreta de una ley científica. Cualquier ley afirmada inductivamente se fundará en un número finito, por muchos que estos sean, de casos observados, mientras que un enunciado de carácter universal, tal y como es una ley científica, refiere a un número potencialmente infinito de casos. Entonces, la probabilidad de dicha ley sería la que resultara de dividir un número finito por un infinito. Y esto sería siempre, dice Chalmers, igual a cero, por mucho que aumente el número de casos observados. El otro intento, entonces, de salvar el proyecto inductivista supone la probabilidad de que sean correctas lo que Chalmers denomina predicciones individuales. Así, se esperaría que la ciencia fuese capaz de proporcionar la garantía de que un determinado puente, por ejemplo, de cierto diseño, no se hundirá, pero no de que todos los puentes de ese diseño sean de carácter satisfactorios. De este modo, se han desarrollado sistemas que permiten que se atribuya probabilidades no iguales a cero a predicciones de carácter individual. Chalmers formula dos críticas a esta tesis. Primero, la idea de que la ciencia se ocupa de predicciones individuales y no de enunciados generales es antiintuitiva. Segundo, la convicción de que las teorías científicas están implicadas en la estimación de la probabilidad de una predicción. Por ejemplo, podemos afirmar que hasta cierto punto es probable que un fumador empedernido muera de cáncer de pulmón si apelamos no solo a datos estadísticos, sino también a teorías que pongan de manifiesto la relación causal entre el fumar y dicho cáncer. Chalmers finaliza el capítulo destacando posibles respuestas al problema de la inducción. Una de ellas es la del escéptico. Si aceptamos que la inducción no se puede justificar y aceptamos también que la ciencia se fundamenta en el principio de inducción, entonces tendríamos que concluir, dice Chalmers, tendríamos que concluir
que el conocimiento científico no es en sí mismo racionalmente válido. Chalmers recuerda a David Hume que el propio Hume mantuvo una postura de este tipo, afirmando que nuestros juicios de carácter universal no son más que hábitos psicológicos que adquirimos como resultado de la repetición de observaciones. Una segunda respuesta sería considerar que el principio de inducción es evidente, pero según Chalmers, lo que consideramos evidente, es decir, como algo no necesario de justificación, depende demasiado de nuestra educación para ser considerado como una base fiable de lo que es realmente razonable. Finalmente termina el capítulo Chalmers con una tercera respuesta que supone la negación de que la ciencia se basa en la inducción. Y esta, dice, ha sido fundamentalmente la postura de Karl Popper. Muchas gracias.